Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos dentro del artículo del credo, creo en la Santa Iglesia Católica, y lo hacemos hoy en concreto en los puntos 763 al 766, que tienen como título La Iglesia instituida por Cristo. Vamos a leer el primero de los puntos y pasamos al comentario. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios, prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Por lo tanto, a la hora de describir, ¿no?, pues cuál es la relación entre Cristo y su Iglesia, recordemos que ayer habíamos hablado de cómo la Iglesia pertenece al designio de Dios Padre, de cómo la Santísima Trinidad, cuando había creado al mundo, pues lo creó incluso con la vocación de llegar a estar en comunión en Iglesia con Dios, que la Iglesia no es algo ajeno a, sino que es el fruto de la voluntad que tuvo la Santísima Trinidad de crearnos a su imagen y semejanza, porque como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son comunión, también ellos nos han querido crear en comunión entre nosotros. La Iglesia es la expresión de la comunión que hay en la Santísima Trinidad. Bien, eso lo decíamos ayer, y ahora ya el Catecismo pasa a una mayor concreción, a hablar de cuál es la relación entre Cristo y la Iglesia. Y lo primero que nos dice es que el Señor Jesús vino a nosotros para llevar adelante un plan de salvación, y que ese plan de salvación, la que fue la misión que el Padre le había dado al Hijo, la misión recibida del Padre, pues fue la de predicar la llegada del reino de Dios. Cristo inauguró el reino de Dios en la tierra. Y aquí se plantea una cuestión que es importante, porque es lo mismo reino de Dios que Iglesia, y hoy en día, pues por desgracia, pues con frecuencia se escuchan algunas explicaciones que yo creo que pueden llegar a confundir y pueden llevarnos a amar menos a la Iglesia o a verla con cierta distancia, o como si la Iglesia fuese pues otra cosa distinta de la que predicó Jesús. Incluso, por desgracia, ha habido pues teólogos y otros autores, ¿no?, pues bastante, digamos, alejados de la comunión con el magisterio de la Iglesia, que tienen hacia el magisterio de la Iglesia pues una visión crítica, etcétera, que han llegado a hacer afirmaciones más o menos como las siguientes, ¿no?, diciendo, bueno, Cristo predicó el reino de Dios, y luego vinieron otros y fundaron la Iglesia. Y han querido hacer esta especie de explicación como si el tema del reino de Dios y lo que es la Iglesia fuesen dos cosas distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Esta frase que os he dicho es una frase que literalmente, por desgracia, ha sido afirmada pues por algunos falsos teólogos, ¿no? Esa frase dice: Cristo vino a predicar el reino de Dios, y luego otros fundaron la Iglesia. Bueno, lógicamente, pues es como os podéis imaginar, ¿no?, el sentido católico nos dice que esa frase pues es una desviación grave, ¿no?, de los evangelios, pero vamos a intentar un poco explicar por qué esa frase, conforme a este punto del catecismo, ¿no?, pues es falsa. Porque el reino de Dios, como dice aquí, la Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Es, por lo tanto, exactamente lo mismo reino de Dios e Iglesia. Bien, podemos decir sí y no, sí y no. En un cierto sentido, podríamos decir que no se coincidan al 100%, porque el reino de Dios se extiende más allá de lo que las fronteras visibles de la Iglesia
pues marcan, ¿no? Cuando digo fronteras visibles, digo pues lo que es la Iglesia en su visibilidad, la Iglesia visible. El reino de Dios actúa más allá también de esas fronteras visibles de la Iglesia. El reino de Dios no está presente únicamente los que están inscritos en los libros parroquiales, donde están las actas de bautismo. No, también el reino de Dios está trabajando en muchos corazones de personas que, aunque inculpablemente por su parte no han sido bautizadas, pues porque no han conocido el tesoro de la Iglesia Católica, sin embargo el reino de Dios también trabaja en esos corazones. Luego, en este sentido de la Iglesia visible, cabe decir que el reino de Dios es más amplio que las fronteras visibles de la Iglesia. El reino de Dios se realiza plenamente dentro de la Iglesia, pero tiene también su acción, extiende su influjo más allá de esa estructura visible de la Iglesia. Lo que ocurre, fijaros bien, es que la Iglesia no es solo esa estructura visible que vemos. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es más que esa estructura visible jerárquica. La Iglesia es más que lo que vemos, y en ese sentido la Iglesia sí coincide con el reino de Dios. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y en ese sentido espiritual o místico, pues sí que es lo mismo reino de Cristo e Iglesia. Y de hecho veis como aquí pues dice, ¿no? La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio, y cita un texto del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 3, que ahora vamos a leer. En resumen, que este es un punto importante, un punto de partida. Cristo predicó el reino de los cielos y al mismo tiempo estaba predicando la Iglesia, porque no son dos cosas distintas. No son dos cosas distintas. Es cierto, sí, es cierto que si entendemos Iglesia en el sentido visible, visible de la palabra, o sea, como estructura visible, no únicamente como cuerpo místico de Cristo, que es algo ya más, un concepto más que supera, ¿no?, la estructura visible de la Iglesia, pues si lo entendemos como algo visible, es cierto que el reino de Dios, pues aunque se realiza plenamente en el seno de la Iglesia, también actúa fuera de ella, pues en todos los corazones de hombres de buena voluntad que en su conciencia intentan conocer pues la verdad que les ha sido revelada por Dios, ¿no? O se les ha sido descubierta por Dios, habría matizar, ¿no?, en sus conciencias. Pero en el sentido místico de la palabra, la Iglesia y el reino de Dios pues son una misma cosa. Y acordaros que cuando Jesús comenzó a predicar, dijo: el reino de Dios ha llegado a vosotros, convertíos y creed la buena noticia. La llegada de Cristo coincide con la inauguración del reino de Dios entre nosotros. Ha llegado el reino de Dios, ha llegado Jesucristo. Con Cristo llega el reino de Dios, y como después vamos a ver en los siguientes puntos, de Cristo nace la Iglesia. La Iglesia no es otra cosa que la extensión de la obra de Cristo entre nosotros, que la prolongación de la obra de Cristo entre nosotros. Por eso, este punto del Catecismo dice: la Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. El texto que cita del Concilio Vaticano II dice así, Lumen Gentium, que es la Constitución sobre la Iglesia, el número 3 dice: vino pues el Hijo enviado por el Padre, que nos eligió en Él, o sea, el Padre nos eligió en Cristo, antes de la creación del mundo, y nos predestinó a la adopción de hijos. Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia. La Iglesia o reino de Cristo, es decir, como si fuesen sinónimos, la Iglesia o reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Comienzo y expansión manifestada de nuevo tanto por la sangre y el agua que emanan del costado abierto del crucificado. Bien, tendremos ocasión de explicar esta imagen mística de la Iglesia como emanada del costado abierto de Cristo. Ahora, lo que nos ha interesado, ¿no?, en este primer punto del Catecismo es ver qué relación existe entre Iglesia
y reino de Dios o reino de Cristo. Y hemos visto que en el sentido místico de la palabra coinciden plenamente, y la Iglesia es el reino de Cristo. Ahora bien, pues que el reino de Dios, el reino de Cristo, pues supera, actúa más allá de esas fronteras visibles de lo que es la Iglesia, porque es que la Iglesia es más que sus fronteras visibles. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso, y lo explicaremos también más adelante, por eso podemos llegar a decir esa expresión: fuera de la Iglesia no hay salvación, que es una expresión tradicional de algunos santos padres de la Iglesia, y que a algunos les escandaliza porque piensan que estamos diciendo que el que no esté bautizado en la Iglesia católica se condenará. No queremos decir eso. Cuando la Iglesia dice, cuando los santos padres no han dicho fuera de la Iglesia no hay salvación, entienden que la Iglesia es más que sus fronteras visibles. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y alcanza también bajo sus alas, aunque sea de una manera casi inconsciente, alcanza a muchas personas de buena voluntad que forman parte de ese cuerpo místico de Cristo, porque es el reino de Dios, el reino de Cristo, que actúa más allá de las fronteras visibles de la Iglesia, porque coincide con el cuerpo místico de Cristo. Alabado sea Jesucristo.